Y justo este 2 de octubre se cumplen 51 años del movimiento estudiantil del 68, un hecho histórico que no se olvida. Alberto Carrillo con la información. 2 de octubre de 1968. Aún se mantiene muy abierta la herida de aquel momento que cambió radicalmente la vida política y social del país. Sus efectos permean desde nuestros días. Este movimiento fue mucho más que la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Cómo surgió? Esta es una cronología de los hechos más destacados de este movimiento que en México y el mundo buscaban una cosa fundamental: la libertad. El 22 de julio se registró una pelea entre los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli y la preparatoria Isaac Ochenteras por un juego de tochito. El 23 de julio siguió el pleito y ahí intervinieron los granaderos, donde entraron de forma violenta al edificio de la vocacional, donde se desató una auténtica batalla campal. Después de los hechos se negó la agresión. El 26 de julio 2 manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas en serio por la policía y el 27 de julio los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. El general Cueto aseguró que la manifestación era para desestabilizar los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo meses después. El 30 de julio se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y Poli y en la escalada represiva la puerta principal de la preparatoria número 1 en el centro histórico fue derribada con un disparo de bazuca. El secretario de la Defensa Nacional, en ese entonces Marcelino García Barragán, acusó a los estudiantes de ocupar bombas Molotov para destrozar la entrada. El regente capitalino Alfonso Corona del Rosal, quien sería el jefe de gobierno al momento, prometió liberar las escuelas. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga formado por los estudiantes en paro, publicando un desplegado en apoyo de los estudiantes, donde la figura del doctor Javier Barros Sierra era importante para el movimiento estudiantil. El 8 de agosto los estudiantes emplazaron la huelga al no cumplirse su pliego petitorio, en la que se exigía la extinción de los granaderos y la indemnización de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre el presidente Díaz Ordaz descalificó el movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el desorden y la confusión. Advirtió el uso de la fuerza militar porque nada estropearía los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice: artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El 13 de septiembre, en absoluto silencio, 300.000 estudiantes marcharon en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos con una cruz en la boca. El 18 de septiembre, Díaz Ordaz ordenó el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, y 500 personas fueron detenidas, en su mayoría estudiantes. El rector Javier Barros Sierra protestó por la preocupación y la calificó como un acto excesivo de fuerza. Finalmente, el 2 de octubre se convoca a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, donde tras una señal luminosa se desencadenó un tiroteo en el cual hay cifras que se contraponen unas con otras. Muchos detenidos, incomunicados por días, incluso semanas. 7 días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia en Tlatelolco, pero confirmó que no intervendría en los Juegos Olímpicos. El día de la inauguración fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos, 167 quedaron inculpados y presos en Lecumberri. El 4 de diciembre, luego de 130 días de haber iniciado el movimiento, el Consejo Nacional de Huelga terminó el paro estudiantil y se disolvió formalmente. Se ha escrito y descrito la historia del 68 en muchas ocasiones. Lo que es un hecho es eso: lo que se buscaba era la libertad, y 51 años después, para conmemorar el 2 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal enfrentarían una prueba más al repeler los actos vandálicos de manifestaciones recientes. Para TVMex Noticias, Alberto Carrillo.